attacks, yesterday's attacks and other things. Some say that he does have ties to Muslim extremists. I don't know. A principios de octubre, Irak se vio sacudido por algunas jornadas de protestas. Miles de iraquíes salieron a las calles del país pidiendo reformas. Las protestas se volvieron cruentas cuando decenas de manifestantes fueron asesinados y otros muchos heridos. La mayoría de los manifestantes eran hombres jóvenes que demandaban empleo y los servicios prometidos durante años por los distintos gobiernos. Durante años, las sanciones de las Naciones Unidas, entre otras, la invasión liderada por Estados Unidos en 2003 y la consiguiente guerra civil y más recientemente la lacra de Daesh, han arruinado las infraestructuras del país, carreteras, escuelas y hospitales incluidos. Aunque han pasado 2 años desde la derrota de los terroristas de Daesh, el país aún sufre una falta crónica de oportunidades de trabajo y también carencias en el suministro de energía, agua y otros servicios básicos. Según un informe reciente del Fondo Monetario Internacional, Daesh infligió $46.000 millones en daños a la infraestructura y las propiedades en Irak. Por todo ello, las protestas de octubre no fueron una sorpresa. El año pasado, el país vivió una ola de protestas después de que miles de iraquíes se enfermaran por beber agua contaminada. Por otro lado, los expertos advirtieron durante mucho tiempo sobre la posibilidad de protestas generalizadas, especialmente entre los jóvenes de Irak, ya que muchos de ellos no tienen trabajo. Según el Banco Mundial, el país tiene un desempleo juvenil de alrededor del 25%. Solo unos 700.000 jóvenes iraquíes ingresan al mercado laboral cada año. Otra demanda imperativa de los manifestantes es que se ponga fin a la corrupción. Según un reciente índice anticorrupción publicado por Transparencia Internacional, Irak ocupa el puesto 168 de 180, lo que le convierte en uno de los países más corruptos del mundo. A principios de este año, el primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, confirmó que la lucha contra la corrupción era casi la mitad del trabajo del Estado e instó a todas las fuerzas a considerar esta lucha como la tarea más importante. هو تحقيق طموحات وتطلعات شعبنا في الاستقرار والبناء والإعمار والتخلص من البطالة ومن مظاهر الفساد الذي كان وما يزال يمثل وجها آخر من أوجه الخراب والإرهاب وما لم ننتصر على الفساد فسيبقى نصرنا منقوصا حتى يتحقق هذا الهدف الكبير. Tras las protestas, el Consejo Superior para el Combate a la Corrupción de Irak ordenó el despido de 1.000 empleados de instituciones estatales condenados por malgastar o malversar fondos públicos. Además, al-Mahdi ha prometido aprobar una ley para aportar un ingreso básico a las familias pobres, al tiempo que admite que no hay una solución mágica para el soborno y la mala gobernanza que existe en el país. Si bien la administración de al-Mahdi ha anunciado recientemente un paquete que incluye más oportunidades de trabajo, subsidios, vivienda y una reestructuración del gabinete, estas reformas no pueden cambiar la situación mientras potencias extranjeras, sobre todo Estados Unidos, ejerzan su influencia en el país. La embajada de Estados Unidos en Bagdad es la más costosa y la mayor del mundo, con un costo de más de $1.000 millones. Allí trabajan más de 1.000 diplomáticos y funcionarios de otras agencias y según los informes el número de funcionarios de seguridad supera los 3.000. Esto solo muestra cuánta influencia tiene Washington en el país. De hecho, mientras que Estados Unidos aparentemente puso fin a la ocupación oficial en 2011, ámbitos clave de Irak, como la economía, el petróleo y el sistema bancario, todavía siguen en manos de los funcionarios estadounidenses, y todavía se escriben nuevos contratos en diversas áreas con el visto bueno de los funcionarios y asesores estadounidenses. A modo de ejemplo, Estados Unidos siempre ha presionado al gobierno iraquí para que firme un contrato multimillonario con American General Electric para renovar su red eléctrica.
En tales circunstancias, luchar contra la corrupción es una batalla harto difícil, si no imposible, ya que el gobierno no tiene el control real sobre los grandes contratos que se pactan en Irak. Algunos expertos creen que a Estados Unidos le resulta sencillo presionar a Bagdad para que avance en ciertas direcciones. We spent quite a bit of time talking about all the infrastructure needs that they have: electricity, natural gas, oil, even more broadly than that. But those are the water and the ability to transport each of those items. So we talked about each of those, and we worked on helping ways we could think about that alongside them to make those projects move forward very quickly. Según el analista político Dennis Etler, los estadounidenses tienen una larga historia de injerencia en los asuntos internos de otras naciones. Tratan de desestabilizar a ciertos países con la idea de poner en práctica su propia agenda en regiones donde desean generar o mantener influencia política. Una reciente encuesta de opinión en Irak mostró que el índice de aprobación de Estados Unidos es realmente bajo, un 22%. La encuesta también señaló que casi el 43% de los iraquíes cree que Estados Unidos influye en su país de manera significativa, y el 53% considera que el propósito de la invasión de 2003 fue ocupar Irak y saquear su riqueza. Mientras tanto, culpan a Arabia Saudí, el aliado regional de Estados Unidos, de tratar de secuestrar las protestas en su propio interés. También se culpa al reino de avivar las llamas de las protestas en las redes sociales a través de su Markaz Itidal, el llamado Centro Global para Combatir el Extremismo, lanzado en Riad durante la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Arabia Saudí en 2017 como una empresa conjunta con Estados Unidos y otros países. El centro parece tener misiones que van más allá de perseguir el extremismo, por ejemplo, hacer que ciertos hashtags tengan gran presencia en Twitter, una herramienta que los saudíes utilizan para fomentar los problemas y las discordias en la región en beneficio propio. En cuanto a las protestas de octubre, el centro ha tratado de convertirlas en una guerra psicológica contra el gobierno iraquí. A este respecto, se puede decir que ni Estados Unidos ni Arabia Saudí quieren que Irak desempeñe un papel importante en la región, especialmente porque tiene buenas relaciones con sus vecinos, Irán y Siria. A finales de septiembre, el estratégico cruce fronterizo de Al-Bukamal se volvió a abrir después de que se cerró hace 5 años tras la aparición de Daesh. El cruce se encuentra a 400 kilómetros de Damasco y a 340 kilómetros de Bagdad. Su reapertura permitirá que el desplazamiento entre Irak, Irán y Siria vuelva a la normalidad, como ocurría en el periodo anterior a Daesh. La reapertura también facilitará el aumento del comercio entre estos países, lo que prácticamente significa permitir que Siria respire de alivio, ya que sufre el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y otros países occidentales. Con las tensiones dentro de Irak, este cruce podría cerrarse nuevamente, lo que beneficiaría a Estados Unidos y a Arabia Saudí, que todavía están tratando de presionar más a Siria. A otro nivel diferente, un Irak pacífico podría contribuir a la reducción de las tensiones entre Arabia Saudí e Irán, lo que interesaría a todos excepto a los fabricantes de armas de Estados Unidos. اللقاءات كانت مكثفة وعميقة وصريحة ومباشرة، وإن شاء الله وضعنا بعض التصورات في كيفية إيجاد حلول تساعد البلدين في التقدم في علاقتهما، خصوصا في مجال النفط، في التبادل التجاري، وكذلك للتهدئة في أوضاع المنطقة ومنع شرور الحرب فيها. Además, debilitar a la administración de al-Mahdi a través de violentas protestas planificadas previamente o secuestrando las protestas espontáneas sin líderes también beneficiaría al régimen israelí. Justo antes de que estallaran las protestas, Abdul Mahdi confirmó que la responsabilidad del régimen israelí en los ataques a posiciones de las fuerzas progubernamentales iraquíes, es decir, las fuerzas de movilización popular, legitima las represalias por parte de Irak.
En estas circunstancias, evidentemente el régimen israelí se siente en peligro. Con todo, no hay duda de que un país devastado por la guerra como Irak tendrá que enfrentar muchos obstáculos en la vía de la recuperación, y lo que los manifestantes han estado exigiendo es parte de las realidades que existen en el país. Sin embargo, la nación en su conjunto ha aprendido en los últimos años que la causa principal de sus problemas es, sobre todo, la invasión, la ocupación y la injerencia extranjera, y que no alcanzarán la paz y la prosperidad sin unidad nacional.